comparada a la dióxido de carbono fuera de oxígeno, hay mayor afinidad, ¿no? La sangre no oxigenada va a transportar mayor cantidad de dióxido de carbono que la sangre arterial. Entonces, para desviarlo a la izquierda, ¿cuál era el efecto importante? El efecto Bragg, el efecto Bott es para la derecha. Hay mayor afinidad por el dióxido de carbono de la hemoglobina desoxigenada que la hemoglobina oxigenada. Entonces, hay mayor cantidad en realidad en la sangre venosa, la mayor cantidad es la hemoglobina desoxigenada que la sangre oxigenada. La eliminación del dióxido de carbono en el alveolo. Cuando la hemoglobina llega al capilar alveolar, está cargado de dióxido de carbono. Entonces, va a ponerse en contacto con el capilar alveolar, con el epitelio alveolar, y le va a dejar el producto de desecho, que es el dióxido de carbono, y se va a cargar de oxígeno. La difusión se va a facilitar desde el plasma hacia el alveolo. Hemos dicho, el dióxido de carbono siempre va disuelto. Es la mayor cantidad en la que puede andar. Va a ir disminuyendo pero su gradiente de presión conforme llega al alveolo. Por lo tanto, va a aumentar el alveolo que tiene el oxígeno ahí, y el oxígeno está en gran presión. Va a ser mucho más fácil que este pase hacia el capilar que el dióxido de carbono, que esté en menor presión, ingrese. Al disminuir la presión parcial del bicarbonato y el hidrógeno dentro de la célula, entonces va a hacer que se elimine mejor el dióxido de carbono. Va a formar ácido carbónico, que después se va a disociar en dióxido de carbono y agua para que se pueda eliminar en el alveolo. ¿Ya? Entonces, una vez que llega al capilar, se puede decir, va a cambiar de forma. Ese es el poder que tiene el dióxido de carbono, transforma. El ácido carbónico puede generarse en ambos sentidos. Entonces, como les he dicho, hay esa fórmula que hemos visto, ¿no ven? Que se puede cambiar el bicarbonato, puede cambiar el anhídrido carbónico, puede formar incluso dióxido de carbono más agua. Si abunda el dióxido de carbono y el agua, entonces va a formar el bicarbonato de sodio, ¿no? Se van a unir las moléculas, estas se van a unir y van a formar la molécula de bicarbonato. Pero si el dióxido de carbono es bajo, va a desplazar en el sentido contrario, entonces va a formar el anhídrido carbónico. Cuando el eritrocito pierde protones, entonces se invierte el shift. Entonces el cloro, cuando ya hemos dicho que cuando existe un metabolismo del dióxido de carbono, este se puede convertir en protones y en anhídrido carbónico, ¿ve? Entonces, el protón va a ingresar, se va a quedar en la célula. Pero si digamos ya se está volviendo a su ecuación normal y se está perdiendo el protón, entonces para que pueda estar en equilibrio necesito más protones, pero si estoy perdiendo, necesito ya no. Ya no, va a quedarse sin protones. Pero voy a necesitar el cloro o ya no. Ya no, el cloro es el que le da equilibrio porque no es energía negativa. Si ya está volviendo a su normalidad, ya no estoy teniendo elevada cantidad de protones, ya no me sirve el cloro. Entonces el cloro se da cuenta de que ya no sirve, entonces ya no es importante y va a perderse, ya no va a estar. ¿Ya? Y se va a eliminar el dióxido de carbono y el agua. En situaciones donde el dióxido de carbono no se elimina, entonces va a disminuir el pH. Y esto va a desencadenar una acidosis respiratoria. En algunas enfermedades, por ejemplo, en las enfermedades crónicas, especialmente en eso del dióxido de carbono, no existe una buena eliminación del dióxido de carbono. Quiere decir, hemos hablado en la espirometría de que existen las enfermedades obstructivas, ¿ve? Asma y EPO son nuestras mayores
¿qué ocurre aquí? No todo el aire que ingresa va a salir, les explico nuevamente, por el calibre del bronquio no va a poder pasar toda la cantidad de aire que viene aquí. Entonces no lo vamos a exhalar. ¿Y cómo eliminamos el dióxido de carbono? Mediante la respiración, ¿ven? Entonces, al retenerse o al quedarse cierta cantidad del aire que hemos metido atrapado, va a producir un aumento del dióxido de carbono. Por esta razón, cuando yo veo, por ejemplo, en emergencia, que las enfermeras o los médicos de guardia le están colocando a un paciente que se ponga una mascarilla, yo la verdad me molesto. Porque hay que saber que si está reteniendo el dióxido de carbono allá adentro, con esto está eliminando o no. Está respirando su mismo aire, todo lo que está eliminando está volviendo a ingresar. Entonces el paciente se va a contaminar, va a necesitar mayor oxígeno. Porque ¿qué nos traduce la presencia de la acidosis respiratoria? Que este paciente necesita oxígeno. Eso es lo que nos traduce. Que mi paciente tenga una insuficiencia respiratoria hipóxica e hipercárnica, que es una insuficiencia respiratoria tipo 2. Entonces, al existir esto de la acidosis respiratoria, me indica que mi paciente está en una hipoxia y está en una hipercapnia. Porque voy a ver yo su gasometría arterial y voy a ver de que como está reteniendo el dióxido de carbono, para mí va a ser una hipercapnia. ¿Saben qué es hipercapnia? Hipercapnia es el aumento del dióxido de carbono en los gases arteriales. ¿Ya? Entonces, la insuficiencia respiratoria se clasifica en 4. Una de ellas es la tipo 1, que es retóxica, donde solamente hay dificultad para la captación del oxígeno. Puede ser, por ejemplo, en un caso de anemia, porque el paciente está perdiendo sangre, ¿no? En otro caso, la segunda clasificación o el tipo de insuficiencia tipo 2 es la hipóxica más hipercapnia. De por sí, mi paciente cuando tiene acidosis respiratoria, lo más seguro es que tenga esto. En un proceso agudo, las neumonías nos dan este tipo de trastorno metabólico. Entonces, para poder regular esto, nuestro organismo, ¿qué va a hacer? Primero va a producir un trastorno de la eliminación del dióxido de carbono. Por lo tanto, va a hacer que este aumente en la sangre. Entonces se va a convertir el dióxido de carbono más agua, se va a convertir en bicarbonato. Y este se va a convertir también al revés en agua o protón, mejor dicho, en hidrógeno más el anhídrido de carbono. La segunda opción es hacer que se desplace hacia la derecha, o sea que haya una desaturación. Y el tercero es que por cada protón que se desprende, entonces se va a generar una molécula de bicarbonato. El bicarbonato se puede eliminar por orina, ¿ya? El cociente de intercambio gaseoso nos enseña que el transporte de oxígeno en 100 ml de oxígeno es de aproximadamente, digo, de sangre es de aproximadamente 5 ml y del dióxido de carbono en lo normal es de 4 ml. No hay mucha variación, si se dan cuenta. En condiciones de reposo se elimina aproximadamente el 82% del dióxido de carbono total y el oxígeno que captan los pulmones. El cociente de intercambio respiratorio, por lo tanto, va a ser este. Ay. Está por abajo. Entonces, nuestro cociente es la tasa de producción de
cambiando el dióxido de carbono con el oxígeno o cómo se está realizando la oxigenación de la hemoglobina, tenemos nuestro cociente de intercambio respiratorio. Tenemos que saber cuál es la tasa de producción del dióxido de carbono y la tasa de captación del oxígeno. Cuando nuestra concentración, nuestro cociente de intercambio respiratorio aumenta hasta 1, entonces eso quiere decir de que se está produciendo el uso exclusivo de carbohidratos. Esto con la dieta, tiene que ver con la dieta, ¿ya? Entonces se va a formar una molécula de dióxido de carbono por cada molécula de oxígeno que se consuma. Si es que nuestro cociente va a disminuir, aproximadamente va a disminuir en 0.7, quiere decir que se están utilizando más las grasas y por lo tanto existe mayor cantidad de oxígeno que se va a combinar con los átomos de hidrógeno para que se pueda formar el agua. Lo normal es que tengamos una equidad entre el consumo de grasas, proteínas y carbohidratos en nuestra dieta, ¿no? Y recordemos que ¿de dónde viene todo esto? Entonces de la comida, ¿no ve? Y la comida nos ayuda en el metabolismo de la energía, el ciclo de Krebs, ¿no ve? Ahí se transforman los carbohidratos, las grasas, y eso es lo que le da la energía a la célula que necesita oxígeno. Entonces, para hacer todo eso, necesitamos nuestro oxígeno. Entonces, lo normal es que tengamos nuestro cociente en 0.825. Con una persona que tiene una dieta adecuada en carbohidratos, proteínas y grasas, que son las que nos van a dar los metabolitos que se van a transformar después en energía con el oxígeno y esto dentro de la célula, ¿verdad? Por eso es importante el ciclo de Krebs, si ustedes lo están llevando eso en lo químico, y si no lo han llevado lo van a llevar. Y eso es importante, entender el ciclo de Krebs es la prueba. Ahora, ¿quieren hacer algunos ejercicios? ¿Practicar? Vamos a ver algunos casos clínicos y les vamos a empezar a practicar ya. ¿Qué fórmula vamos a usar? ¿Ya? ¿Qué monitoreo se va a realizar al paciente para constatar si ¿qué monitoreo se realiza en un paciente para constatar si tiene hipoxia o no? Tenemos, usted está evaluando junto al médico interno a un niño de 5 años. Rodrigo de Sastre a la razón sobrino de está medio complicado la cosa. Voy a estudiar una música. Ya tenemos un paciente con el diagnóstico de neumonía bilateral y está tratado con antibióticos intravenosos. El paciente se encuentra sentado en la cama, está lúcido, está conectado, está médico y usted tiene la frecuencia respiratoria aumentada, ligeramente cianótico. Se produce cuando